Hello language learners, we are back with another video exploring the uniqueness of Spanish from different countries. And this video will take us all the way to the wonderful Chile. We'll be speaking to friends from Chile, learning some of the unique words, phrases, and expressions that are used there, and trying to guess to see how many we can get right. Dicho esto, al lío. Te voy a dejar introducir al público, solo tu nombre, un poco de ti, lo que quieras compartir. Y luego al final, si quieres compartir algo de Chile que te guste, podemos hacerlo también. Vale, genial. Hola YouTube, mi nombre es Vicente, vivo en Santiago de Chile desde que nací. Toda mi familia es de Santiago de Chile. Actualmente soy estudiante de máster en literatura y hace poco terminé mi licenciatura en literatura y lingüística hispanoamericana. Qué bien, qué bien. Wow, pues yo acabo de graduarme hace poco también, así que vamos, estudiantes. College grads. Sí, sí. La primera palabra, creo que la más importante del español chileno, son variaciones de la misma palabra, weá y weón. Weón es como uno llama a un amigo, pero también significa tonto. Esta persona es weona, él es weón. Claro, en realidad, y weá es un poco la palabra universal como vaina, ¿sabes? Como que se ocupa para todo. Entonces, esto es una weá, esto es otra weá, thing. Claro, claro. Ahora bien, hay un verbo que es huevear, que significa hacer cosas tontas. Entonces, si yo quiero salir con mis amigos, yo digo, voy a ir a huevear con mis amigos. Huevear, claro. Huevear o hueveo. Estoy leyendo un libro y el libro es un hueveo, significa que el libro es muy complicado, muy enredado. En todo caso, es una palabra informal. Muy pocas veces que vas a encontrar, por ejemplo, un profesor en una clase que va a decir hueá o hueón. Pero es, digamos, una palabra cotidiana. Si tú vienes a Chile, puedes decirle a un chileno, oye, pásame esa weá, y va a entender a qué se está refiriendo. Otra palabra, la segunda, que creo que es la que más se ocupa en el territorio chileno, es cachar, el verbo cachar. Cachar, hay algunos etimólogos que dicen que esta palabra viene del inglés to catch, como atrapar, y significa entender. Por ejemplo, tú ahora cachaste lo que significa la palabra. Hay otros etimólogos que dicen que vienen de las lenguas nativas latinoamericanas, no estoy seguro de dónde, pero el verbo cachar también se ocupa mucho como marcador discursivo, o sea, como una palabra que tú dices, got it, algo así, ¿cachai? ¿Entiendes? Bueno, a ver, otra, flojo. Bueno, flojo significa con poco ánimo, con poca energía, como cansado. Hoy día estoy flojo, significa que hoy no quiero hacer, tengo flojera. Otra sinónimo sería pajero, estoy pajero, me da paja hacer cosas. Son esas palabras como muy locales que se ocupan bastante. Otra palabra muy local, fome. Fome es aburrido. Claro, yo no tenía idea que era una palabra tan propia del español hasta que hablando con españoles decía, ¡ay, que está fome! ¡Oh, que está fome! También se puede decir que es que algo está fome, me da lata, que es latero, que me aburre, claro, la lata. Otra palabra es bacán. Bacán es un adjetivo positivo. Me he estado yendo muy bacán, o sea, he estado yéndome bien. Tu canal de YouTube es muy bacán. Un sinónimo es pulento, también se ocupa mucho. Pulento también es bueno, sí, no, está pulento. Lo contrario a bacán o pulento sería charcha, charcha o penca. Charcha es de mala calidad, por ejemplo. Mi polera es charcha, es una polera de mala calidad. También está otra, o sea, hay formas más vulgares, ¿cierto? Por ejemplo, ¿te acuerdas de weas, cierto? Está como las weas. Como las weas también es como lo peor, así. Me está yendo como las weas, está yéndome toda la mierda, está mi vida hecha un desastre, etc. Como las weas ya es como entre amigos, así, un poco el slang. A ver si adivinas qué significa flaite y cuico. Son antónimos. Flaite y cuico,
al igual que existen en muchos otros dialectos del español, son palabras que se ocupan para referir condiciones o clases sociales. Flaite es de un estrato social bajo y cuico de un estrato social alto. De todas maneras, flaite es una palabra que suena un poco como un insulto, entonces no es una palabra, digamos, políticamente correcta o políticamente adecuada. De alguna manera denota un clasismo. Bueno, también a los cuicos les dicen pitucos. Flaite es un insulto. Cuico yo creo que funciona un poco como para revertir esa jerarquía social. Los pijos en España. Mira, lo primero que te puedo contar un poco, bueno, Chile es dentro de los estudios lingüísticos hay muchas veces, muchos estudios que posicionan a Chile como una zona dialectal única en Hispanoamérica. Porque claro, está la zona de Río del Plata, de Argentina, Uruguay, que hablan así, ¿sabes? Así con el che. No, ¿tú conociste a unos argentinos? Sí, sí. Está claro la zona de la zona andina, del Virreinato del Perú, con Bolivia, Perú y tal. La zona del Caribe, la zona por supuesto mexicana, y luego está Chile solo. Chile se habla bastante distinto que en muchas otras partes. O sea, todo el mundo, todos los que hablan algún dialecto del español van a decir como, claro, es que es un lenguaje muy particular, pero Chile tiene una historia lingüística que explica en realidad por qué se habla tan distinto. Yo tengo que controlar, modularme un poco mi uso del español para poder hablar con gente extranjera, porque a veces no me entienden muy bien. Y eso es porque, claro, Chile no fue colonia en mucho tiempo. Era una especie de zona de guerra, algo así. Se llama Capitanía General durante la colonia española. Y no venía mucha gente, no se asentó gente hasta muy tarde avanzada la colonización de América. Entonces, te decía que Chile, donde todos los hablantes de algún dialecto del español suelen decir que, claro, el dialecto es muy distinto al del español estándar, que en realidad es una construcción un poco... que no existe en ningún lugar el español estándar, pero en Chile, claro, se habla bastante diferente porque durante la colonia mucho tiempo Chile fue una especie de zona de guerra, porque estaba, claro, clausurado por la cordillera de los Andes, ¿no? Entonces era muy difícil llegar a Chile, y la guerra de Arauco, que es el nombre que se le dio a la guerra entre los habitantes nativos de Chile y los colonizadores españoles, hacía muy difícil que se fuera a ocupar ese territorio. Entonces, distinto a los virreinatos, el virreinato del Río de la Plata y de Perú, no habían autoridades españolas y por consiguiente no había necesidad de impartir la lengua española. Así que el habla chilena se fue desviando mucho, y la gente que llegaba a colonizar Chile habitualmente era gente que pasaba mucho tiempo viviendo en Sevilla antes de viajar a América, y de ahí que el acento chileno se parece un poco al acento de los andaluces del sur de España. Por ejemplo, hacemos esto de la S, la aspiramos a esto, la D intervocálica has estado, no has estado. Y otra particularidad como muy común del habla chilena, que tiene algo en común con Argentina, es que la segunda persona singular, tú, la ocupamos con el voceo, que se llama con vos. En Argentina dicen vos sos, vos sabés. Acá en Chile es vos soy o vos sabí. Oh, wow. Entonces los verbos los terminamos en a o en is. Tú pensáis, tú creís. Wow, eso es muy diferente, no sabía. Wow. Tú salís a correr, es muy, muy distinto. Cuando viví en España tenía que hablar muy, muy, muy lento. Mira, primero, en Chile no hay una manera de decir trabajar, pero sí hay una forma de decir trabajo, y es pega. Tengo que ir a la pega, o tengo mucha pega acumulada, tengo mucho trabajo acumulado. Ah, bueno, esto me gusta bastante. Tomar once. Tomar once significa merendar. Luego del desayuno viene el almuerzo, y antes de la comida o la cena viene la once. En Chile hay una cultura muy grande de sentarse. Cuando uno se sienta a comer con la gente, se queda mucho tiempo conversando, mucho tiempo hablando en la mesa, haciendo sobremesa. Entonces uno toma café, come galletas, qué sé yo, y la once es como la hora del día en la que la familia se reúne. Cuando tomamos once, cuando merendamos, luego del almuerzo, a esto como de las 6 de la tarde, por ahí, esto le sorprende mucho a algunos extranjeros. Nosotros volvemos a tomar desayuno. Comemos lo mismo que comemos al desayuno, lo comemos en la tarde. Tomamos café, comemos pan con
mantequilla, tostadas, lo mismo que comemos al desayuno, pero lo comemos de nuevo en la once. Cuando tú quieres, por ejemplo, juntarte con alguien a tomar un café, lo invitas a tomar once a tu casa. Ahí ven a tomar once. Cuando han venido a mi casa, por ejemplo, amigos y cosas así, entonces, pero ¿por qué vuelven a desayunar? ¿Por qué toman desayuno 2 veces? ¿Cuál es el punto de esto? ¿Por qué no comen, qué sé yo, una cena, no? Pero no, nosotros en vez de cena habitualmente solo tomamos once. Té y pan generalmente. Y luego, claro, a dormir. Es un sustantivo, un completo, es comida. Es un hot dog. Pan, una salchicha, vienesa, le dicen en Chile una vienesa. Y a diferencia del hot dog que lleva ketchup, mostaza, poco más que eso, el completo chileno lleva avocado, palta, tomate, puede llevar repollo cocido, cabbage, exacto. Pero hay muchos tipos de completos. Hay completos, el completo italiano, por ejemplo, se llama italiano porque tiene los colores de la bandera de Italia. El blanco es la mayonesa, el verde es la palta o el avocado y el rojo es el tomate. Entonces, esto es un completo italiano. Y creo que es la comida más habitual como para ir a comer algo casual. ¿Qué es un carrete? Yo te puedo invitar a carretear. Un carrete es una fiesta. Carretear generalmente significa juntarse con amigos a beber, bailar. Otra forma también de decirlo es el vacile. Vamos a vacilar o vamos a un mambo. Y la gente un poco mayor, como en los años 80, por ejemplo, se decía vamos a un vituperio, a vituperiar. Pero el vituperio era un poco menos, o sea, generalmente no era como una fiesta con alcohol y con baile. Vituperio era más una reunión social. Y antes del vituperio, el sinónimo era malón. El significado original de malón era cuando en la guerra de Arauco, ¿cierto?, entre el pueblo mapuche y los colonos españoles, cuando los mapuches, digamos, incursionaban en territorio español, hacían como estas raids de destruir, qué sé yo, los sectores de milicia españoles. Eso era un malón, cuando iban a, qué sé yo, destrozar cosas y hacer desmanes para resistir, ¿cierto?, la colonización. Y esa ahora significaba, hacer un malón era básicamente hacer un desmán, hacer una fiesta, un desmadre. Carrete es la universal, sí. Carrete y carretear. Si yo me junto con un amigo, ya puedo decir que me junté a carretear con alguien. Y si voy a una fiesta con 2000 personas y están todos borrachos y están vomitando, y también es un carrete. Un carrete puede ser muy pequeño o muy grande, pero eso es un carrete. Yo personalmente prefiero el cine chileno. Hay muy buen cine chileno, hay películas extraordinarias en el cine. Yo, bueno, hace poco, una creo que llegó a los Oscar por mejor documental, El Agente Topo, The Mole Agents. Es un documental muy bueno. También otra película que fue galardonada, muy aplaudida, es Una Mujer Fantástica. Pero es muy interesante el cine chileno porque siempre se explora esta faceta de el habla privada de los chilenos. No es muy fácil de entender, no es muy fácil de cachar. I hope you enjoyed the video, learned a lot of new Chilean phrases, and are ready to take some and actually use them. Check out some of the other Spanish from around the world videos on my channel to learn some more phrases from different places. Sending good vibes and energy to you all, and hasta la próxima.